Bien, en este video vamos a recordar cómo se nombra un compuesto orgánico. Lo primero que debemos recordar es que para nombrar, específicamente vamos a hablar de hidrocarburos, ¿sí? Y luego iremos avanzando. Para nombrar un hidrocarburo, recordemos que hay como el nombre se forma mediante un prefijo y un sufijo. El prefijo tiene que ver o me va a contar cuántos átomos de carbono tiene mi molécula. Entonces vamos a usar los prefijos. Si yo tengo en total en mi molécula un átomo de carbono, yo voy a utilizar como prefijo met, metano. Más adelante cuando veamos un alcohol, metanol. El met me está hablando a mí de que esa molécula tiene un átomo de carbono. Si mi molécula tiene dos átomos de carbono, entonces el prefijo que voy a usar es et. Etano, etanol, por ejemplo. Tres átomos de carbono, el prefijo que voy a usar es prop. Cuatro átomos de carbono, el prefijo que voy a usar es but. Y luego se pone muy parecido por ahí a lo que han usado en matemática cuando nombran una figura con 5 lados o 6 lados. Es más o menos parecido a eso de ahora en adelante. Una molécula que tiene 5 átomos de carbono la vamos a comenzar a nombrar con pent y así sucesivamente, 6, hex, 7, hept, 8, oct. ¿Está? Bien. Esos van a ser los prefijos con los cuales yo voy a nombrar mis moléculas en general orgánicas, y ahora estamos hablando específicamente de hidrocarburos. Así que el sufijo que yo voy a utilizar tiene que ver con la clasificación de hidrocarburos. Si mi hidrocarburo tiene solo enlaces carbono simples, entonces eso se llama alcano. Eso va a ser un alcano. Y por lo tanto, mi sufijo va a ser ano. Si al menos en la molécula hay un enlace carbono-carbono doble, ese hidrocarburo específicamente va a ser un alqueno. Y por lo tanto, mi sufijo va a ser eno. Si al menos en algún lugar de la molécula hay un enlace carbono-carbono triple, ese hidrocarburo específicamente se denomina alquino y por lo tanto voy a usar el sufijo ino, ¿sí? Les vamos a hacer un ejemplito. Por ejemplo, si yo tengo este hidrocarburo, carbono, y tengo acá un enlace triple, todos los demás son simples. Estos son los hidrógenos. Recuerden que voy a poner tantos hidrógenos como enlaces necesita el carbono. Este carbono tiene 1, 2 enlaces, por eso ya tiene que tener dos hidrógenos más. Este carbono tiene un solo enlace, por eso le pongo 3 hidrógenos. Este carbono, fíjense que tiene 1, 2, 3, 4. No le entra más nada, digamos así, a lo bruto. Y este carbono tiene 1, 2, 3, por lo tanto le voy a agregar un hidrógeno. Si yo quiero nombrar esta molécula, ¿es un hidrocarburo? Sí, porque está formado nada más que por átomos de carbono y por átomos de hidrógeno. Dentro de los hidrocarburos, fíjense que en un lugar de la molécula aparece un carbono-carbono triple. Por lo tanto, esto es un alquino. Por lo tanto, va a terminar en ino. Ahora, ¿qué prefijo le voy a poner? El prefijo está relacionado con la cantidad de átomos de carbono que tiene esa molécula. Esta molécula tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Por lo tanto, se llama butino. Ahora, yo tendría que contar
en qué lugar se encuentra ese triple enlace, porque podría estar acá el triple enlace y me cambia totalmente la sustancia, ¿sí? Entonces, para contar dónde está ubicado ese triple enlace, yo voy a colocarle imaginativamente numeritos a los átomos de carbono. Entonces, para mí, este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Por lo tanto, lo que tengo que contar es que el triple enlace nace en el carbono 1. ¿Sí? Está entre el carbono 1 y el carbono 2. Nace en el carbono 1. Por lo tanto, 1-butino. Es así como básicamente se nombra un hidrocarburo. Ahora, pueden existir hidrocarburos un poquito más complejos, ¿sí? Recordemos que el átomo de carbono tiene enlaces que forman 104 grados aproximadamente entre ellos, por lo tanto adquiere la forma tetraédrica, como si fuese una pirámide, lo que origina que cuando yo vaya sumando átomos de carbono, las moléculas tienen formas tridimensionales muy interesantes. Uno las pone, las dibuja en una hoja o las dibuja en el pizarrón y entonces quedan como aplastadas, pero en realidad las moléculas tienen forma tridimensional, o sea, tienen un desarrollo en X, en Y, en Z, si uno lo quisiera ver desde el punto de vista matemático. Eh, entonces, hay moléculas mucho más complejas que, por ejemplo, voy a dibujar una acá, carbono, 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 carbono. Acá voy a dibujar uno doble y le vamos a poner esto, ¿sí? Hasta una molécula un poquito más compleja. Voy a completar con mis hidrógenos, nunca se olviden de eso. Uno, acaba un solo hidrógeno, acaban 3, 1, 2, 3, 4 y listo. Muy bien. Si yo tengo que nombrar esta molécula que tengo acá, voy a tomar otro marcador, a ver, espera. Bien. Lo primero que siempre debo hacer es buscar mi cadena principal. Por definición, mi cadena principal en una molécula orgánica, en este caso en este hidrocarburo, la cadena principal es la cadena de átomos de carbono más larga que yo pueda contar, átomos de carbono consecutivos, ¿sí? Si yo pudiese contar estos hidrocarburos, acá tengo 1, 2, 3, 4 carbonos seguidos. Ahora yo tranquilamente la podría contar así, 1, 2, 3. Ahí tengo menos carbonos. También la podría contar así, 1, 2, 3, 4. Lo mismo que conté la primera vez, digamos. La cadena principal, que repito es la cadena de átomos de carbono consecutivos más larga que yo pueda tener, siempre debe incluir al doble o al triple enlace, porque son lo más importante de la molécula, ¿tá? Entonces, en este caso particular, da lo mismo que yo diga que esta es mi cadena principal o que esta es mi cadena principal. La voy a elegir la más simple, o sea, la lineal. En este caso no hay problema. Bien, ahora, una vez que yo elijo mi cadena principal, me doy cuenta que hay cosas que quedan fuera de la cadena principal. Esas cosas que quedan fuera de la cadena principal se llaman grupos alquilo. En este caso, esto es un grupo alquilo. ¿Cuántos átomos de carbono tiene mi grupo alquilo? Uno solo. O sea que este alquilo va a comenzar con met. Como es un grupo alquilo, ¿sí? Todos los grupos, o sea que son como agrupaciones de átomos, que esa agrupación de átomos juntitos andan buscando enlazarse a algún lugar porque tienen una falencia de electrones. Eso en química en general se los identifica con una terminación que es hilo.
El año pasado ustedes conocieron el hidroxilo, por ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que encuentro mi cadena principal, me doy cuenta que hay cosas que quedan fuera de la cadena principal. A esos se los denomina grupos alquilo. O si uno pudiese encontrar una similitud, y esto parecería un tronco, el tronco principal de un árbol, estas son como ramitas que van quedando afuera. Bien, entonces ahora yo tendría que contar que esta molécula es un hidrocarburo, tiene un doble enlace en algún lugar, por lo tanto es un alqueno, y en un carbono nace una ramita o un grupo alquilo. Por lo tanto, para hacer todo este desarrollo, lo que yo voy a tener que hacer es imaginariamente poner numeritos a los átomos de carbono. Este va a ser mi carbono 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces ahora sí puedo contar. En el carbono 2 hay un metil. En general cuando los nombro, no digo 2-metilo, sino que lo hago en una forma como más amena. Si no quisiera verlo de esa manera, 2-metil. Otra cosa para contar que hay fuera no tengo. Entonces ahora voy a contar cómo es mi cadena principal. Mi cadena principal tiene 4 átomos de carbono, but, es un alqueno, buteno, y ese doble enlace nace en el carbono 2, 2-buteno. Podemos hacerlo así. 2-metil, 2-buteno. Cada vez que nombren un hidrocarburo, siempre se comienza por los grupos alquilos y luego se termina por la cadena principal. Bueno, eso es como para recordar un poquito.